Buenas noches, bienvenidas nuevamente. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Les bendecimos, les mandamos un abrazo muy grande por parte de toda la familia de Desafío al Cambio. Y en esta noche yo quiero compartirles, les pido que se me pueden acompañar a Efesios capítulo 6, versículo 12. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo que nos permites estar aquí juntas, escuchándote. Señor, habla a nuestro corazón, Dios, y que esta palabra que tú tienes para nosotras nos levante, nos reanime, Señor, y podamos bendecir a otros. En el nombre de Jesús, amén. Pues mira, hermanas, yo creo que últimamente hemos estado escuchando, ha habido situaciones que pues cada vez no vemos como una claridad ante las situaciones que estamos viviendo de pandemia, pero Dios tiene un propósito en esta pandemia y en muchas ocasiones nosotros nos podemos estar encontrando en situaciones donde no le vemos solución al problema, donde parece que no hay salida. Puede ser que estés pasando una situación matrimonial con tu esposo muy difícil, puede haber incluso violencia, o ver que nuestros hijos, se están desviando de la palabra. A lo mejor tus hijos apenas estaban afirmando en Dios y con esta situación de ya no venir a la iglesia se desviaron, algunos recaen en las drogas. Podemos estar viviendo una situación difícil económicamente. No sé si esta situación te suena, pero lo que los que le queremos enseñar en este día es que no es con nuestra fuerza. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. No te enojes ahí con tu hija, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo. Es necesario que entendamos que nuestra lucha no es contra los seres humanos. Sabemos que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que tener cuidado de sus artimañas. Y vamos a escudriñar un poco la palabra en Efesios 6, todo lo que tiene que ver con la armadura de Dios. La palabra siempre trae alivio a nuestras vidas, ¿verdad? Siempre trae ese descanso, y por eso es importante escucharla, conocerla, meditarla, aprenderla y obedecerla. Acuérdense que la fe va a venir por el oír, y el oír la palabra de Dios. En Proverbios 4:27 Dios nos habla y nos dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en situaciones adversas o hemos perdido a algún familiar por estas situaciones que estamos viviendo, nos desviamos, y Dios no quiere que nosotros nos desviemos de su palabra. Eso es lo que constantemente el enemigo quiere hacer con nosotras, es desviarnos y que retrocedamos al mundo. Quiere que nosotros regresemos, que no haya en nosotras fe. Vamos a leer Efesios 6:10. Acompáñame, dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Vamos a tener días malos? Sí, sí los tenemos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ponernos toda la armadura de Dios. Y yo creo que a lo mejor este es un tema que lo hemos escuchado muchas veces, incluso se los hemos enseñado a nuestros niños, a nuestros hijos, pero a veces cuando estamos ante las situaciones adversas se nos olvida ponernos la armadura de Dios. Y yo quiero solamente como retroalimentar esta parte. Dice: el Señor nos acompaña y va delante de nosotros. Él es nuestra fortaleza en todo momento y podemos confiar en Él. Hace unos días yo recibí una llamada de alguien muy apreciado, cercano a mí,
y me decía, es que yo siento que no puedo ante esta circunstancia, me siento intimidada ante esta situación que estoy viviendo de la pandemia, siento que no puedo salir de esta situación, no sé cómo hacerle. Y se me venía a mi mente que esta persona, y que muchas veces nosotras podemos caer en que queremos hacer o solucionar las cosas a nuestra manera, y no es a nuestra manera, porque cuando es a nuestra manera nos frustramos, pero cuando es a la manera de Dios descansamos. Segunda de Corintios 10, versículo 4 dice, las armas con las que luchamos no son del mundo. En otra versión dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotras, las fortalezas son mentiras que nosotras creamos como verdad. Casi siempre cuando viene una mentira de parte del diablo, empieza primero una duda. ¿Lo haremos? ¿Lo lograremos? ¿No lo lograremos? ¿Se podrá salvar mi matrimonio? ¿Mi hija podrá cambiar? ¿Mi hijo podrá cambiar? Entonces empezamos con una duda, al punto que a veces llegamos a la incredulidad, a no creer lo que Dios ya nos había prometido, y eso se vuelve una fortaleza en nuestra mente. Una fortaleza en los tiempos es como una muralla firme, entonces es como algo tan fuerte que a veces en nuestros pensamientos es difícil derribar. Por eso dice la palabra de Dios que las armas con las que luchamos no son del mundo, dice, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Cuáles son las armas? Las armas espirituales que Dios nos ha dado. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto quiere decir que es todo lo que va en contra de la palabra de Dios, lo llevamos cautivo, todo lo que va en contra del conocimiento de Dios, hermana. Constantemente el enemigo eso es lo que quiere, apartarnos de la verdad y hacernos vivir en una mentira. Pero nosotras ya no vamos a retroceder, ¿verdad? Entonces, las armas espirituales son las mejor que tú puedes utilizar, mujer. En este tiempo es tiempo de que tú te vistas de las armas que Dios te ha dado. ¿Y cuáles son las armas que tenemos? En Efesios 6:14 nos lo menciona. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Pues el cinturón de la verdad, yo estaba estudiando y era como que para que se pueda mantener toda la vestidura, era necesario como que apretar el cinturón, ¿no? Y el cinturón tiene que ver con permanecer en la verdad de quién es Cristo y quién somos en Él. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotras no podemos descuidar nuestra relación con Dios, no podemos descuidar el estar leyendo la palabra, el estar meditándola, el hacer nuestro tiempo con Dios, porque eso es permanecer en la verdad. Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hace libre. Entonces es necesario que nosotras permanezcamos en la verdad, vivamos la verdad. Así que si has estado descuidándote, tienes que agarrar otra vez la palabra, meditarla y obedecerla. Seguimos, dice, protegidos por la coraza de justicia. Debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo. Esto nos lo habla Romanos 5, del 1 al 3. Las batallas que nosotros tenemos contra las tentaciones y el pecado no las ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Muchas veces el enemigo nos quiere cuando estamos en batalla, hacernos retroceder con lo que nosotras somos en Cristo, pero hemos sido justificadas por medio de Él. El enemigo es experto en sacar el acta de decretos que había en contra de nosotras y decirnos, ¿sabes qué? Tú cometiste este pecado, ¿sabes qué? Hace algunos años hiciste esto, nadie te va a creer. Pero ¿qué hace Dios? Dios es nuestro abogado, Jesús es nuestro abogado. Entonces no tienes mejor abogado que Cristo. Seguimos con el versículo 15. Y calzados
con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Es decir, nuestros pies necesitan estar bien protegidos cuando nosotros estamos avanzando en la batalla. Nunca sabes si el enemigo puede utilizar cosas cortantes, objetos o trampas para hacernos caer en lugar de poder nosotros avanzar. ¿Qué necesitamos hacer? Afirmar nuestros pies. Necesitamos tener un espíritu de valentía. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, mujer, nos ha dado un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio. Entonces tenemos que también compartir la palabra, inyectar la fe que Dios ha puesto en nosotras. Número 16, versículo Efesios 6, 16 dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Perdón. Como les comentaba, una de las armas que utiliza el diablo con frecuencia en nosotras es la duda. Nos incita a dudar del poder que Dios tiene, del amor que Dios tiene hacia nosotros, de la bondad, de la misericordia, de la fidelidad, de las promesas que Dios nos da. Entonces no tengamos temor, no dudemos de lo que Dios ya nos prometió. Cuando nosotras ejercitamos nuestra fe y afirmamos lo que sabemos que es Dios y lo que somos nosotros, estos ataques se van. Por eso la Biblia dice: someternos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de nosotras. También nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios, y como les comentaba, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es tiempo donde nuestra fe tiene que crecer, donde nuestra fe tiene que aumentar en estos tiempos con nuestra familia. Y qué mejor lugar donde aumenta nuestra fe que en medio de la dificultad. Es ahí donde va a aumentar nuestra fe. Y perdón, el 17 dice: tomen el casco de la salvación. ¿Qué hace el casco de la salvación? El casco de la salvación se refiere, pues es algo que nos protege, ¿no? Protege la cabeza, y es como que nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Nuestra mente tiene que estar llena de la palabra, nuestra mente tiene que estar llena de la certeza de nuestra salvación, de la certeza de las promesas que Dios nos da. Y más adelante dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la última arma que Dios nos da, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios trae libertad. En estos tiempos lo que más necesitamos es la palabra de Dios. Es lo que el enemigo quiere que menos leamos, ¿verdad? Que menos creamos. A veces nos pone distracciones, a veces nos pone la televisión, la radio, pero Dios quiere que nosotras de verdad creamos la palabra y la vivamos. Y un ejemplo de todo esto viene en Josué capítulo 6, cuando estaban en la toma de Jericó. Dios les habla y le dice a Josué: ¿sabes una cosa? En el versículo 2 dice: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios le estaba entregando una ciudad, le estaba dando la victoria. Cuando él escuchó la voz de Dios, Dios le dio una dirección y le dijo algo loco. Porque normalmente una guerra atacas de frente, ¿no? Pero lo que ellos hicieron fue lo que le dijo Dios: vas a darle 6 vueltas al muro a la ciudad de Jericó, y al 7º día se van a escuchar las trompetas y ustedes van a gritar y los muros van a ser abiertos. La ciudad va a ser abierta para que ustedes puedan pasar a poseerla. Y tú dices: ¿cómo? Las estrategias de Dios son muy diferentes a las estrategias humanas. Por eso Josué fue un hombre que confió en Dios y puso su fuerza en Dios. Tú y yo tenemos que ser una mujer que pone toda su confianza en Dios, que nuestra fuerza no depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos. La Biblia dice: no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que entender. Por eso
Más adelante en Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Es un tiempo donde nosotros tenemos que velar y orar. Es tiempo, hermana, de que uses la armadura de Dios. No olvides utilizar el casco de la salvación, la palabra de Dios, el escudo de la fe. Esas son nuestras armas en estos tiempos de situación difícil. Es necesario que tú confíes, no es con tu fuerza, sino con el poder de Dios. Recuerda que cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Entonces, pues oramos por esta palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seamos mujeres que nos levantemos en guerra, Señor, y que poseemos las promesas que tú nos has dado, Señor. Hoy queremos confiar en ti, te pedimos perdón, Señor, si hemos dudado de lo que tú puedes hacer en nuestro matrimonio, de lo que tú puedes hacer en nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a creerte, Dios, y a caminar en fe. Ayúdanos a ser mujeres sujetas a tu voz, Señor, y que la obedezcamos. Guárdanos de toda obra de la carne, guárdanos de toda impureza, Señor. Queremos vivir y agradarte a ti en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén.